rompe cadenas, el único que da paz, el único que transforma nuestras vidas. Voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 28. Vamos a leer los versículos 15. Dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Señor, aquí estamos delante de tu presencia, Padre. Gracias nuevamente, Señor, por ese privilegio que nos das de estar en tu casa, Señor, para alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, por este privilegio de poder exaltar tu nombre, bendecirte, Señor, y alabarte con todo nuestro corazón. Pero también, Señor, nos disponemos en esta mañana a recibir el consejo de tu bendita palabra, Señor, porque en tu palabra hay vida, hay paz, gozo y salvación. Gracias, Señor, que tú nos hables en esta mañana, que tú toques lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra alma, y que podamos poner esta palabra por obra, Señor. Que tú traigas sanidad al enfermo, liberación al cautivo, y que abra nuestros ojos, Señor, de nuestro entendimiento para poder recibir tu palabra y ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento. Voy a predicar bajo el tema: Dios cumplirá su propósito en mi vida. ¿Cuántos saben que usted tiene un propósito en su vida? Desde el momento que aceptamos a Cristo, comenzamos a caminar bajo la voluntad de Él y comenzamos a entender que el propósito de nuestra vida no es solamente venir, ser salvos, sentarnos en una silla, acomodarnos, sino que hay un propósito en nuestras vidas, de cada uno de nosotros, sin importar nuestra condición, y que debe cumplirse. Y estas fueron las palabras que Dios declaró sobre Jacob. Dijo: porque no te dejaré hasta que haga todo lo que te he dicho. Lo que el Señor le está diciendo a Jacob: Jacob, yo te escogí, yo te aparté, yo te señalé, yo he puesto mis ojos en ti. Tú eres mío y tengo una tarea especial que solo tú la vas a cumplir. Estas mismas palabras son las que nos dice el Señor a nosotros. Yo te escogí, yo te salvé, yo te estoy transformando porque tengo una tarea especial para tu vida que debe de cumplir. Y lo lindo con Dios es que cuando Él te escoge, no importa las imposibilidades que tengas, no importa cuál sea tu condición física, cuál sea tu edad, cuál sea tu condición económica, y no importa cuál sea el obstáculo o el proceso que estés atravesando, ni tampoco importa cualquier cosa que el enemigo intente para estorbar y detener el cumplimiento de esa palabra y esa promesa que Dios ha declarado sobre tu vida. Déjame decirte que si Dios dijo que se cumple, se cumplirá. Aún en contra de todo pronóstico del diablo y en contra de toda voluntad humana. Porque la palabra que sale de Jehová es más poderosa que cualquier obstáculo que pueda venir a tu vida. Es más poderosa y pasará por encima de cualquier poder que se levante en contra del Dios vivo. Si Dios está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? No importa el proceso que muchas veces tengas que enfrentar, es necesario para que veas ese cumplimiento de esa promesa y esa palabra que Dios ha hecho. Porque el propósito de Dios se cumplirá y Dios lo hará. Porque fiel
es el Señor que lo declaró. Y déjeme decirle que no hay ser creado en la tierra que pueda detener esos planes maravillosos que Dios tiene para tu vida. Y esas bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros como hijos suyos que ahora somos. Ni los demonios, ni el propio diablo, mucho menos un brujo, un hechicero puede detener los planes que Dios tiene para contigo y para con la iglesia y para con los tuyos. Porque cuando Dios ha declarado una palabra de bendición y una promesa divina sobre tu vida y tu descendencia, no hay nadie, no hay ningún hombre que pueda detener esa palabra que salió de la boca de Jehová. Mire, y en la Biblia tenemos tantos ejemplos. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, fue llevado por toda la travesía del desierto. Dice que todas las naciones enemigas comenzaron a atemorizarse porque iban destruyendo ejércitos enteros, un pueblo pequeño, porque la cobertura y la bendición de Dios iba con ellos. Llevaban un propósito, una meta, un destino hacia donde iban. Iban hacia la tierra prometida. Dice que se levantó un rey que era de Moab, rey Balac. Oyó que había un profeta de Dios llamado Balaam, que tenía poder y autoridad en su palabra, en su boca. Dice que él oyó y dijo: lo voy a seducir, le voy a ofrecer dinero. Dice que lo llamó una y otra vez y el profeta se negaba. Al fin aceptó y comenzó a querer invocar para maldecir al pueblo de Dios. Pero después de tanto intento, no pudo, sino que inspirado por el Espíritu Santo comenzó a bendecir al pueblo. En vez de maldecirlo, terminó bendiciendo. Mire lo que dice Números capítulo 23 versículos 19 y 20. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. O sea que cuando Dios envía una palabra de bendición a tu vida, una promesa, tienes que creerla, porque no hay quien la revoque. Ni los demonios, ni los brujos, ni los hechiceros, ni los profetas. Que hay poder en la boca de un profeta, sí hay. Pero cuando Dios ya aclaró y tú te mantienes fiel a Dios, no hay nadie que pueda revocar esa palabra. Tendrá su cumplimiento. Nadie puede detener el propósito que Dios tiene para tu vida, sino que hay solo un obstáculo. Alguien sí puede detener eso, y ¿sabe quién es? Tú mismo. Con nuestra desobediencia, con nuestra rebeldía contra Dios, puede detener, estancar o terminar con ese sueño de Dios, con ese plan que Dios tiene para tu vida. ¿Sabe? Porque el enemigo se va a levantar contra ti. Desde el momento que Dios te da una palabra, el enemigo se levanta a perturbarte la mente, a robarte esa palabra, esa promesa, para que no la creas. Dios hace su parte al enviarte la palabra, la promesa. El enemigo hace su parte en querer detener y robar esa palabra que tú no creas. Ahora viene tu parte, tú tienes la última palabra. Tú decides si la obedeces, si la crees y caminas hacia ese cumplimiento tomado de la mano de Dios, caminando bajo la voluntad de Dios. Entonces, somos nosotros mismos los que muchas veces somos el propio obstáculo. Nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestros comportamientos, nuestro testimonio retrasa esa promesa que Dios tiene para tu vida. Debemos de creerla y alinearnos con Dios y caminar hacia ese cumplimiento de esa promesa. Pero tristemente hay muchos que tienen en poco esas promesas que Dios les ha dado y desobedecen y se apartan de Dios.
y esas promesas nunca se cumplen. En primer lugar, no menosprecies la promesa que Dios te ha dado. Debemos valorar esa palabra que Dios te ha dado. Mire, muchos corren al altar cuando Dios está hablando y reciben palabra, pero ¿qué has hecho con esa palabra? ¿Sabe que yo me aflijo cuando Dios me habla? Porque es un compromiso más. Tengo que caminar hacia el cumplimiento porque Dios me va a pedir palabra, me va a pedir cuenta de esa palabra que Él me ha dado. Porque es bonito oír las palabras, las bendiciones, las promesas de Dios, pero requiere compromiso delante de Dios, porque Dios se compromete con nosotros, porque la palabra de Dios es vida. Cada vez que tú recibes una palabra de Dios, una promesa que no se ha cumplido, te está dando vida, porque no vas a morir sin ver ese cumplimiento si te mantienes de la mano de Dios. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de siervos de Dios a quienes Dios le dio grandes promesas, pero fallaron y deshonraron a Dios. Tomaron en poco esas promesas que Dios les dio por sus actitudes. Menospreciaron y nunca vieron esas palabras de Dios cumplidas en sus vidas. Y ese fue el caso, hermanos, del sacerdote Elí. Elí fue llamado por Dios, Dios lo escogió. Le dice, mire, perpetuamente Elí y toda su descendencia van a tomar el sacerdocio. Van a ser sacerdotes del pueblo de Israel. Pero llegó el momento cuando Elí envejeció, se engordó y ya no podía caminar tal vez muy bien, ya no miraba. Dice que la lámpara de Israel se estaba apagando. Y él dejó de corregir a sus hijos. Y sus hijos comenzaron a profanar el altar. Estaban viviendo en pecado y ministrando en el altar. Y eso provocó la ira de Dios. Y en primera de Samuel, capítulo 2, 29 y 30, mire lo que sucede. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal cosa haga. Porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Qué triste es oír esa palabra que salió de la boca de Dios. El Dios que había dado una promesa, que había dado un plan, tenía sueños para esta familia. Ahora dice: no, que no se cumpla nada de lo que he dicho. Pero si Dios no cambia, no miente, pues Él no miente. Pero las actitudes del sacerdote, de los hijos de Elí, las actitudes del hombre provocaron a que Dios retractara esos planes. Le dijo Dios a Samuel: dile a Elí y a sus hijos que nunca se cumpla nada de lo que les prometí, porque no valoraron todo lo que les di. Porque Dios es un Dios celoso de su santidad. Dios es santo y Él demanda santidad de cada uno de nosotros. Si nosotros queremos vivir bajo la cobertura de Dios y caminar hacia el cumplimiento de esa promesa, debemos mantenernos fieles a Él. No somos perfectos, estamos siendo procesados, pero debemos de poner de nuestra parte para alcanzar el cumplimiento de esa promesa. También, hermanos, otro ejemplo: cuando Dios ungió al rey Saúl, Dios tenía planes maravillosos con este hombre. Le dio la oportunidad, aunque no la merecía. Él ni mismo Saúl se la creía, porque él no traía descendencia
de profeta, ni de sacerdocio, ni de reino. Pero Dios le plació escogerlo y le dio la misma oportunidad que le hubiera dado a cualquiera. Pero ya en el poder, Saúl se desvió, comenzó a desobedecer a Dios y no cumplió con la palabra, con la ordenanza, con el mandato, con el trabajo que Dios le había dado. Lo mandó a acabar con los de Amalek. Le dice: no, destruye todo y no tomes nada, ni animales, ni ofrenda, ni botín, nada. Déjalo todo allá, es anatema. Y no hizo caso. Agradó más a los hombres antes que a Dios. Y eso provocó la ira de Dios. La presencia de Dios se apartó de él. Y él terminó, hermanos, consultando una bruja, una hechicera, y quitándose la vida luego. Y mire, ya Dios le pesó en el corazón. Primera de Samuel 15:11 dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. A Dios se obedece. Mira el compromiso que hay cada vez que Dios te da una palabra. Da temor. Se lo digo por experiencia propia. Una vez quise desobedecer a Dios y me fue mal. Por eso cada vez que Dios te habla, más vale obedecer. No retrases el tiempo del cumplimiento, porque Dios tiene un cumplimiento para esa promesa. Podemos salirnos del tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Caminemos haciendo su voluntad, esperando pacientemente el tiempo de ese cumplimiento. Aquí vemos entonces que no fueron los demonios, que no fue Satanás, sino la actitud de cada uno de estos hombres los que provocaron que Dios se retractara de ese llamado que les había dado. Ellos no cumplieron con lo que Dios demandaba de ellos. Entonces ellos fueron su propio obstáculo. Yo no sé cuál será el obstáculo que está impidiendo, que va a impedir el cumplimiento del propósito por el cual Dios te ha salvado. ¿Cuál es tu actitud hacia esa palabra que Dios te dio tal vez ya hace mucho tiempo? ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás preparando? Claro, mire, aquí me ministraba a mí el Señor y me mostraba caras también de hermanos que Dios les ha dado promesas grandes y están de brazos cruzados. Muchos no saben ni cuál es su propósito por el cual están vivos hoy en estos tiempos. Hermano, y usted me va a decir: pero ¿cuál es mi propósito? Dice la Biblia que aquel que vive en intimidad con Dios, es ahí donde Dios le revela sus planes, sus propósitos. Necesitamos estar en comunión con Dios, pero al mismo tiempo tenemos que irnos preparando, conociendo más al Señor, buscándole cada día a través de su palabra. Aquí nos habla Él todos los días. Mucha gente anda corriendo de iglesia en iglesia, querer oír palabra de voz de profeta. Aquí está la profecía que no falla. Aquí Dios nos habla todos los días. Dependiendo la necesidad que tú tengas, Dios siempre va a tener una palabra para tu vida. La palabra de Dios es nuestra guianza para el cumplimiento de ese propósito. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Que Dios siempre te va a hacer sentir en el corazón, o te van a invitar a servir en algo. Con algo se comienza, hermano. Pero muchos desde allá quieren subir hasta aquí arriba. No, son procesos. Toma tiempo, dependiendo la disposición de cada corazón. Así Dios va a ir obrando en cada vida. Porque Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Pero todo es para que su nombre sea glorificado. Usted mira, hermano, pero yo no sirvo para nada. Si supiera. Hermano, si todos pensamos así. Aún si usted mira a los grandes hombres, Moisés, ¿cuántas excusas no dio? Todos
los que Dios ha usado, todos han dicho, nadie dijo, de verdad estoy listo. Mire, hay hermanos que dicen, es que no estoy listo, hermano. Cuando yo esté listo, entonces voy a tomar el liderazgo. Nunca va a estar listo. Es en el camino que vamos a ir aprendiendo, por obediencia. Caminamos por obediencia y ahí Dios va a ir mostrándonos el camino. En algo tenemos que comenzar. Por eso mucha gente muere y nunca supo cuál fue el propósito por el cual Dios lo salvó. Y tenemos un propósito, una misión que cumplir y necesitamos saberla para ser útiles en la obra del Señor. Dios quiere bendecirte y usarte para su gloria. Pero ¿qué estás haciendo con esa palabra que Dios te ha dado? No menosprecies esa promesa que Dios te ha dado. Que nazca temor en ti para que veas ese cumplimiento. Mire, hay personas que menosprecian. Y ese fue el caso de la Biblia también, de Esaú. Esaú, el hermano de Jacob, no valoró esa primogenitura, ese privilegio que él tenía de haber nacido primero. En la cultura judía, será algo valioso. Cuando el padre de familia moría, el heredero, el primer varón que nacía, era el heredero de todo. Representaba el apellido, la familia, las riquezas y todo. Era el jefe de la familia. Su nombre seguía. Pero Esaú menospreció. Pero cuando reconoció, entendió el valor que era, ya lo había perdido. Demasiado tarde ya. Lloró. Pero fue demasiado tarde. Así que después de que Jacob había robado la primogenitura, ya había recibido la bendición de su padre, llega a él y le dice, Padre, bendíceme, aquí estoy. Dice el padre, demasiado tarde, ya te bendecí, ya te bendije. ¿Cómo? Si yo voy llegando. No, pues alguien vino y la tomó. Bendíceme, ¿no tienes alguna otra pequeña bendición para mí? No, hijo, demasiado tarde, ya no hay. Y comenzó a llorar. Dice por ahí el dicho que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Por eso Dios nos habla. Para que no perdamos esa bendición, esa heredad que Dios quiere darte. Para ti, no solo para ti, sino para tu familia también. Segundo lugar, haz tu parte, que Dios hará la suya. Dios dio la palabra. Ahora yo tengo que hacer mi parte en creerla y en caminar hacia ese cumplimiento. Jacob era el nieto de Abraham y su padre fue Isaac. Jacob desde muy pequeño, él estaba consciente que en la familia corría una promesa de Dios. Que tarde o que temprano una bendición de Dios venía a sus vidas y que iba a cumplirse. Y esa promesa comenzó en Abraham cuando Dios le dice, vete de tu casa y tu parentela. En Génesis 12, comienza a darle, de ti haré una gran nación. Te bendeciré para que seas de bendición y todas las familias de la tierra van a ser benditas en ti. Una promesa a un hombre anciano, con una esposa estéril. Pero para Dios no hay nada imposible. Cuando Dios quiere hacer algo, siempre busca lo que menos piensa. Por eso no ha escogido a nosotros. Y en Génesis 17, porque ya iba pasando el tiempo, porque Dios da promesas muchas veces que toma tiempo. Te desesperas porque no ves el resultado. En Génesis 17:8 viene y le vuelve a recordar la promesa. Le dice a Abraham, te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Le está dando la promesa a él y a su descendencia. Le vino a confirmar. Eso es lo que hace Dios. Te va a seguir confirmando lo que él va a hacer. Entonces Abraham ya era muy viejo y casado con una mujer estéril. Y ya ancianos, porque cuando recibieron la promesa ya tenían como 70 años.
Pero así trabaja Dios. Cuando parece imposible para nosotros, dice, a ti te escogí. A mí, tú. Pero es que, no, tú. Y dice Sara, ay, este viejo ya se me puso mal de la cabeza. ¿Por qué? Cada día va más anciano y él todavía tiene esperanzas de que Dios le va a dar un hijo. Así pasa muchas veces. ¿Cuántos años Dios hace que te dio palabra y tú has visto? Y estás preparándote, luchando. Pero Dios tiene su tiempo perfecto. Cuando digo haz tu parte, no estoy diciendo que hagamos lo que hizo Sara. Sara entró en paciencia. Bueno, este viejito ya se me va a morir. Yo no voy a poder tener hijos. Entonces, para cumplir el sueño, pues vamos a echarle una manita a Dios. ¿Verdad? Todos hacemos eso. Es que yo no veo cómo Dios va a cambiar a mi esposo, a mis hijos. Vamos a ver cómo le ayudamos a Dios. Y comenzamos nosotros, hermanos, terminamos arruinando el pastel. Y es lo que hizo Sara. Entró en impaciencia, en ansiedad. Y ver que ya el viejito ya no. Le dice, mira, yo soy estéril, tú ya viejito. Quién sabe si otro año vas a poder hacer algo. Pero mira, tengo a Agar. Mira esta muchachona joven, carne fresca. Se imagina a Abraham. Ay, Sara, no me tientes, Satanás, le decía. Pero cayó. Al final, ya sabemos la historia, de ahí nació Isaac. Pero ese no era el hijo de la promesa. Pero ellos, tratando de hacer su parte, cometieron un error que se sigue pagando por ahí. Hacer nuestra parte, hermanos, es creer esa palabra que Dios te ha dado, esa promesa que Dios te ha dado. Obedecer, servir y prepararnos en el crecimiento y el conocimiento de Dios cada día. Tener un corazón disponible para que Dios lo moldee a su manera y esperar pacientemente. No sé cuántas Saras habrán aquí ya desesperadas. Si Dios lo prometió, lo va a cumplir. Solo créelo. Haz tu parte en creer, tener intimidad con Dios. Métete más en intimidad con Dios. Hacer nuestra parte es obedecer a Dios, creerle, esperar pacientemente, no caer en desesperación, porque Dios tiene tiempo perfecto para el cumplimiento de esa promesa. Y Jacob, hermanos, antes de nacer, dice que él ya venía destinado a ser un hombre luchador, un guerrero, porque él era un hombre guerrero, que cuando él se proponía algo, luchaba a como sea. Por eso se disfrazó para robar la bendición. Él, a su manera, él agarraba todo, ya venía con ese corazón. No importaba el obstáculo que él tuviera que enfrentarse, Jacob era un hombre decidido y con convicción. Y fíjese que desde el vientre de su madre, su mamá no sabía que estaba embarazada de gemelos. Dice que la mamá se turbó una vez, porque sentía los golpes y las cosas, movimientos raros en el estómago. Dice que se turbó y fue a consultar a Dios. Y mire lo que le dice Dios. Génesis 25:23. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor será el menor. Esaú era un hombre que le gustaba el campo. Él andaba siempre en el campo, cazando conejos.
Jacob era más hijo de mami. Él se la pasaba en la cocina aprendiendo a cocinar con su mamá. Siempre hay uno así, ¿verdad? Más apegado a un padre a otro. Entonces eso le permitió a Jacob llegar a ser un buen cocinero, un buen chef, ¿verdad? Y un día tal vez ahí entre la cocina con su mamá, platicando, cocinando, haciendo el arroz, tal vez, qué sé yo. Viene Rebeca y le dice: Jacob, ¿sabes que cuando yo un día estaba embarazada de ustedes dos, me turbé tanto y fui a consultar a Dios porque algo se me movía medio raro acá en el estómago? ¿Y sabe lo que me dijo Dios? No, mami, le dice, ¿qué te dijo? Me dijo que el mayor va a servir al menor y que el menor va a ser mayor que el primero, que el primogénito. Le dice, y Esaú nació primero y tú eres el segundo. Quiere decir que tú, el menor, vas a gobernar al mayor. Mire, y eso se metió tanto en el corazón. Él lo creyó. Porque cuando nacieron, usted sabe la historia, ¿no? Que ahí venía prendido, de acá, del Calcañal venía. Eran gemelos. Nació primero Esaú, pero aquel no lo soltó. Ya traía ese corazón de luchador, guerrero, de posesión. Él iba destinado a poseer esa promesa que Dios había prometido a su abuelo, a su padre y ahora a él. En alguien se tenía que cumplir, alguien tenía que nacer, porque Dios tiene un tiempo perfecto para el cumplimiento. Y ese tiempo había llegado. Era en Jacob que se iba a cumplir. Y Jacob siempre todos los días meditaba: wow, voy a ser el heredero, el primogénito, el jefe de familia. ¿Se la creyó? Porque así es, cuando Dios te da una promesa, créetelo. Practica. Mire, yo cuando comenzaba a predicar, yo solo me predicaba en el espejo. Y me miraba yo predicando. Y muchas cosas que hacía, creyéndole a Dios, sin ver el cumplimiento. Y así Jacob comenzó a creerse que él iba a ser el heredero. Por eso, con complicidad de su mamá, dice que un día, cuando llegó Esaú cansado y con hambre del campo, entró a la casa y comenzó, olía rico. Y se acerca a la cocina, te imaginas cuando uno va con hambre, ¿verdad? Y huele rico en la casa. Y olía rico. Y se topa con Jacob y le dice: Jacob, ¿qué invento estás haciendo ahora? Porque Jacob se pasaba inventando una de esas recetas de mi rancho a tu casa. Y le dice: no, pues aquí haciendo una receta que acabo de ver en YouTube. Unas lentejas estilo francés, ¿verdad? Como un amigo que yo tengo que hace muchas comidas estilo francés, italiano. Dice: aquí una lenteja, una sopita de lentejas estilo francés con un pico de gallo y un chile guajiro, le dice. Delicioso. Y mira, se lo saboreaba, y aquel con gran hambre, Saúl, le dice: dame, platito, una cucharadita en que sea. No, es mía. Y le dice Esaú: mira, le dice Jacob, hagamos un trato. Tú tienes hambre, yo tengo comida. Véndeme tu primogenitura. Yo te doy toda la hollada si quieres, pero véndeme tu primogenitura. Bueno, dice Esaú, menospreció la heredad. Total, no, nada me sirve, yo hoy ya tengo hambre, pues ahorita me lleno y total un día me voy a morir. Dicen unos por ahí, de algo me voy a morir, ¿verdad? No sabía la decisión que estaba tomando a la ligera. Estaba despreciando lo más valioso, la primogenitura. Y así fue como vendió su primogenitura, porque llegó cansado y hambriento, pensando solamente en el momento, satisfacer su estómago.
¿Qué le quiero decir con esto? Hay dos grupos en la iglesia. Oiga, dos grupos en la iglesia. Un grupo que menosprecia las promesas de Dios, que solo está afanado en lo material, en lo pasajero, en lo más rapidito, porque se desesperan. Menosprecian esa heredad que va a trascender más allá de la muerte, que son eternas las cosas espirituales. Y está el otro grupo obediente, que si Dios da una palabra, están atentos, obedecen, caminan para ver ese cumplimiento de esas promesas. ¿De qué lado estamos? Entonces, necesitamos, hermanos, obedecer a Dios. Necesitamos estar del grupo de esos obedientes, de esos que quieren ver el cumplimiento de sus promesas. ¿Cuántos padres no hemos recibido promesas que nuestros hijos volverán? ¿Acaso no los queremos ver? Tu esposo, tu esposa, tu familia. Dios te quiere usar, te va a llevar a las naciones. Dios va a hacer grandes cosas maravillosas. ¿Quién no quiere ver eso cumplido? Pero tienes que hacer tu parte, prepararte. Comentaba en la mañana que cuando yo recién me convertí, comencé a meterme con Dios, pero con un hambre. Decía, Señor, yo no pedía estar acá. Yo solamente quiero servirte donde tú me ocupes, donde tú quieras, Señor. Y como Él ha ido sacándome de un lado a otro, a su tiempo. Pero quiere proceso. Es que si Dios te ha dado promesa, miren, muchos me ministraba el Señor en mi corazón. Muchos no le creen a Dios. Se menosprecian ustedes mismos. Pero es que yo no me creo que Dios me pueda usar a mí. Es que yo no estoy. Es que todavía tengo. Sí, no somos perfectos. Somos procesados. Para ver ese cumplimiento debemos ser procesados. Dios va a comenzar, hermanos, un proceso de transformación en nuestras vidas. Y eso era lo que tenía Jacob. Jacob le creyó a Dios que él iba a ser el primogénito. Él hizo su parte, engañando y haciendo todo. Pero sabe, lo que uno siembra lo cosecha. Aquí en estos procesos de servicio, hermanos, Dios me ha quebrantado a mí, me ha avergonzado, me ha hecho de todo, cosas que yo hacía antes. Pero en el proceso, en el caminar, en el servicio, lo voy aprendiendo. Pero hay que tener el corazón dispuesto. Muchos, cuando empiezan las cosas contrarias, comienzan los procesos de Dios, huyen, renuncian. Ah, no, aquí no agradecen. Ay, aquí no sabes que Dios te está moldeando. Necesitamos ser obedientes, porque Dios nos va a refinar. Por eso fue que Dios le dijo a Jacob en el desierto, cuando Jacob iba huyendo, después de que robó la primogenitura, Esaú dijo, lo voy a matar, lo mato. Y escapa él por el desierto. Y allí afligido en medio del desierto, sentía que se moría, ya no había qué hacer. Viene Dios y le aparece en un sueño y le da esa palabra. Jacob, no temas. Hay una tarea para ti, un propósito que se va a cumplir. Nomás agárrate de mí, cree, no te separes. Yo te voy a guardar, te voy a proveer, te voy a bendecir y te voy a entregar toda esta tierra que he prometido. Pero mantente fiel. Y fue lo que hizo Jacob. Hay una promesa de Dios. Llega un momento en que nosotros tenemos que tomar una decisión. Dios ha tenido tanta misericordia con nosotros. Señor, pues aún te fallo y aún me sigues usando. Según te sigo fallando una vez y otra vez y tu misericordia no se ha apartado de mí. Pero hay un momento que tenemos que tomar una decisión. Para ver el cumplimiento, eso tenemos que hacer un compromiso con Dios. Basta ya, estoy cansado de pecar. Estoy cansado de esta clase de vida. Es tiempo que me afirme con Dios para ver el cumplimiento de esa promesa. Y fue lo que hizo Jacob. Jacob, después de que Dios le aparece y le vuelve a reafirmar su llamado, él dice, Señor, si tú
me vas a guardar, me vas a cuidar, me vas a proteger, me vas a bendecir, hago un pacto contigo. Dice que hizo un voto. De todos mis bienes, de todas mis riquezas, te voy a honrar. Pero de todo esto, el 10% es para ti. Ahí él hizo un compromiso con Dios también del diezmo. Y ese es el compromiso que Dios anda buscando de cada uno de nosotros, que tengamos un corazón sensible y disponible para ser quebrantado y ser preparado para recibir todas esas bendiciones y para que podamos ser de bendición para otros. Mire, porque un corazón que no ha sido quebrantado no ama. Y no importa el don que tú tengas, si no tienes amor, dice Pablo, de nada sirve. Entonces, en tercer lugar, tenemos que ser procesados y preparados para ver ese cumplimiento. Y Dios comenzó a tratar con Jacob, porque ya todos conocemos su historia. Engañador, usurpador. Él no había tenido ese encuentro con Dios todavía. Y así podemos estar nosotros luchando, aún con muchas debilidades en nuestra vida que no han sido cambiadas ni transformadas. Porque venimos a la iglesia, nos conformamos con venir, oír, oidores de palabra. Pero desde el momento que usted tiene un verdadero encuentro con Dios, su vida ya no es la misma. Dios nos quebranta, hermanos. Y eso era lo que le hacía falta a Jacob para ver el cumplimiento. Él tenía bendición material, tenía miles de ganado, tenía miles de camellos, asnos, cabras, qué sé yo tanto. Tenía mujeres, hijos, tenía bendición por todos lados. Pareciera que no le faltaba nada, pero él no era feliz. Había un vacío dentro de él que no se había completado todavía. Él tenía algo pendiente con su hermano Esaú. Había una falta de perdón todavía en su corazón. Tal vez no era tanto de él, pero su hermano tenía algo contra él. Al final es lo mismo. Eso es lo que dice la Biblia. Y así comenzó el proceso. Todo lo que él sembró, lo cosechó. Y así son los procesos, hermano. ¿Y por qué a mí? Ya se te olvidó lo que hiciste. ¿Y por qué a mí? Por eso muchas veces no creemos que Dios nos puede usar. Porque todavía estamos actuando, haciendo cosas que a Dios no le agradan. Y sí. Pero cuando tú le dices, Señor, ya, basta. Quebrántame. Cámbiame. Como dice la canción, todo eso tiene que ser, renuévame. Todo lo que hay aquí que no te gusta, hazlo nuevo. Cuando usted toma esa decisión de corazón, Dios lo ve. Entonces usted está listo para ser procesado. Y ahí comienzas a ver el cumplimiento de esa promesa. Dios comienza a mostrarte, a guiarte el camino por donde debes de seguir. Fue lo que hizo con Jacob. Sabe que para Dios no hay nada imposible. Él ha escogido lo más vil y lo más despreciado de este mundo para avergonzar a lo más sabio de este mundo, para que la gloria sea solamente de Él. De Él es el poder para cambiarnos y transformarnos. Él puede cambiar nuestras vidas inútiles en vidas útiles para su gloria. A un borracho Él lo convierte en un siervo de Dios. Y lo primero que Dios hace, hermanos, es cambiarnos, transformarnos. Lo primero que Dios hizo con él, cambiarle el nombre, cambiar su manera de actuar, de vivir. Cuando Jacob propuso en su corazón estar a solas, buscar en intimidad a Dios, ser cambiado y transformado, porque debía de volver a su tierra, enfrentarse a su hermano, pero carnalmente no podía. Necesitaba que Dios lo quebrantara. Y él tomó la decisión. Deja toda su familia de este lado. Dice que él cruzó el río y se quedó solo con Dios. Mire lo que sucedió en Génesis 32, 24, 30. Así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo
y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Cuánto necesitamos nuestro Peniel? Tener un encuentro cara a cara con el Dios del cielo, en intimidad, en oración, para que Él comience a cambiarnos y a transformarnos. Es que, hermano, es que usted supiera lo que me hizo, ¿cómo lo voy a perdonar? Sí se puede. Cuando tienes un encuentro con Dios, tu corazón es cambiado y transformado. Tu vida cambia. Como eso que dice: Dios me habla y me habla, pero no se ve el cambio ni la transformación en ellos. Cuando Dios te habla, ya no vuelves a ser el mismo. Te lo garantizo. Por muy rebelde que seas, el poder de Dios te toca, te cambia, te transforma. Pero tienes que tener la disposición. Mientras vivas en esta carne vas a tener tentaciones. Te digo, Dios hace su parte, Satanás hace su parte, él te tira la tentación, pero la decisión la tienes tú. ¿A quién vas a obedecer? Por eso Dios nos dio libre albedrío, y eso nos hace responsables de cada decisión que tomemos en la vida. Y Jacob llegó su tiempo y él comenzó a cosechar todo lo que había sembrado, pero Dios lo ayudaba. En cada proceso Dios te va a ayudar. En cada proceso que estés pasando, esta enfermedad, situaciones difíciles, problemas por aquí y por allá, Dios siempre va a enviar una palabra de consuelo para ti, porque Él ve tu corazón, Él ve la intención que tienes de agradarlo a Él, y Dios no te va a dejar. Él te va a sacar, como dice la canción: pasas por el fuego, por el agua, por todos lados, Él va contigo, pero debes de caminar bajo la voluntad de Él. Mire, después de que su corazón fue cambiado y transformado, entonces sí siguió su camino. Se fue y se reencontró con Esaú. Se perdonaron. Y así, hermanos, él volvió a su tierra. Ahí nació Israel. Ya no es Jacob el nombre, se lo cambió a Israel. De las 12 tribus de Israel nació la nación de Israel. La tierra que Dios había prometido a Abraham que le iba a dar. Y aún está ahí. Búsquelo en el mapa. Vaya a un viaje y ahí está. Israel existe y aún es un guerrero. Sigue luchando en contra de las naciones que se levantan para destruirlo. Pero sabe que hay un plan de Dios que no lo van a destruir. Hay un plan de Dios que se va a cumplir en los últimos tiempos para esa nación todavía. Así es Dios. Porque cuando Él da una palabra se cumple. Pero hay que creerla y hay que obedecerla. Entonces, así como Dios ha cumplido su palabra y ha bendecido a lo largo de la Biblia a aquellos hombres y mujeres obedientes, también hemos visto la decepción de aquellos que no valoraron ni honraron su palabra, porque pagaron la consecuencia de esa desobediencia. Así que aprendamos de ellos y seamos obedientes y diligentes. Procuremos quitar de nuestras vidas cualquier obstáculo que el enemigo ponga en nuestro camino, y que podamos salir victoriosos de cualquier proceso, de cualquier situación difícil, tomados de la mano de Dios. Que Dios nos ha prometido una palabra y tenemos que ver ese cumplimiento de esos propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. No será fácil, hermanos. Los procesos duelen, lloramos, pero son necesarios muchas veces para ver el cumplimiento de esas promesas en nuestra vida. Tomados de la mano del Señor será posible y saldremos victoriosos. Dice Isaías 24:10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré
con la diestra de mi justicia. Esas palabras son para usted, iglesia, para cada uno de nosotros, porque yo no sé cuál es la condición, la situación que estés pasando hoy, pero te dice el Señor: siempre te sostendré, te sustentaré. Solo cree, mantente tomado de Dios y espera pacientemente. Haz tu parte, que Dios ya dijo, se cumplirá. Ahora tú tienes que hacer tu parte, creyendo y caminando hacia el propósito por el cual Dios te ha llamado. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios.